Bueno, pues hemos llegado a la última actividad de este tercer encuentro iberoamericano de genealogía e historia, que siempre es, bueno, la esperada mesa redonda, ¿no? En la que podremos intercambiar entre los participantes de la mesa redonda eh, opiniones, ideas, que siempre son interesantes, ¿no? Este año tenemos el tema, es el rigor en la genealogía, así que yo creo que, bueno, teniendo en cuenta la presentación que hubo el año pasado en este mismo encuentro, de la cual ya hemos hablado, yo creo que es un tema interesante y que debe tratarse, ¿no? Me parece que es importante intercambiar esas opiniones. Así que, bueno, sin mucho más, le cedo la palabra a Iván Herrero, que hará las presentaciones de nuestros eh, intervinientes de hoy. Estupendo, pues muchas gracias, Mariano. Sí, bueno, como comentaba Mariano, vamos a dar ahora paso a la mesa redonda, la cual va a ser un espacio de debate, ya no solo entre los ponentes, a los cuales voy a presentar ahora, sino también entre los asistentes. La estructura que vamos a seguir va a ser la misma que hemos seguido en los años anteriores, es decir, los moderadores, que seremos Mariano y yo, realizaremos una serie de preguntas abiertas y dejaremos un espacio a los ponentes para que las respondan o debatan entre ellos sobre el aspecto en cuestión. Y una vez ya finalizadas las preguntas por nuestra parte, pues daremos paso también a las intervenciones para que todos los asistentes que así lo deseen puedan hacer preguntas o intervenir en los aspectos que se han tratado. Un aspecto a comentar antes de dar paso a las presentaciones es que hemos realizado ya el sorteo de los regalos que teníamos durante la primera jornada. Hemos sorteado una cuenta completa de MyHeritage que le ha tocado a Héctor Mauricio Gómez Cifuentes y una cuenta de acceso a Family Tree Webinars que le ha tocado a Jorge López Nogales, los cuales, bueno, pues agradeceríamos que se pongan en contacto con nosotros a través del correo de Secretaría de la SIGE, que es secretaría@sociedadgenealogía.com. Después lo pondré por el chat y ya, bueno, trataremos el tema en cuestión. El sorteo de la jornada de hoy se realizará durante los próximos días, también seguramente se realizará mañana entre todos los asistentes de la jornada de hoy, y los agraciados se publicarán en la página web del encuentro, por lo cual si pueden consultarlo, allí lo podrán encontrar quien ha ganado los regalos y pueden contactar con nosotros por esta cuenta de correo electrónico para proceder al respecto. Bien, una vez dicho esto, paso a presentar a los ponentes de la mesa redonda. La primera de ellas es María Emilia Naranjo Ramos, de la Asociación de Genealogistas del Gran Cauca. También tenemos a Juan Luis Alventosa Aja, de la Universidad de Murcia, perteneciente también a la Asociación de Genealogía Hispana y la Sociedad Española de Estudios Medievales. A Juan José Llenada Barreira, de la Asociación Genealógica Hispana, Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, y también miembro fundador y anterior secretario de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Y por último tenemos también a Andrés Villegas Cortés, miembro fundador de la Academia Colombiana de Genealogía, miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Bogotá y vocal de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Bien, para empezar voy a lanzar una primera pregunta al aire, que la puede recoger quien quiera de los participantes. Y es una pregunta que puede ser sencilla o compleja en función de cómo se quiera abordar. Y es, ¿cuáles son, a su criterio, las cualidades que debería tener un buen trabajo genealógico y, por ende, también un buen genealogista? Uy, no la pusiste pues al mejor estilo de las ponencias de hoy, ¿no? Bueno, ya que me tomé la palabra, pues yo quisiera decir que
Sobre todo tiene que ser una persona que tenga método. Y método a lo que se refiere es a usar un método científico, ojalá de las ciencias sociales, ojalá con el planteamiento de una hipótesis, ojalá con la definición de unos objetivos y unas metas de qué es lo que espera con su trabajo, porque nos hemos dado cuenta desde nuestra experiencia que las personas cuando empiezan a hacer su árbol genealógico, empiezan por eso, por su árbol genealógico, y resulta que eso va creciendo, va tomando unas dimensiones que la gente misma no va, vuelvo y digo, dimensionando, y después es cuando empieza como a decir, oiga, me interesa este ancestro, o he encontrado aquel que era, no sé, un capitán conquistador de la colonia de la conquista, o simple y llanamente me he encontrado una persona llana de pueblo que no sabemos mucho ni siquiera pues, sus posibles orígenes, pero que fue eje fundamental en nuestra familia o en nuestro árbol genealógico. Y eso nos invita a que dejamos, porque lo he visto muchísimo en la praxis genealógica, hay personas que si no tienen el documento, o sea, que si no es con documento, no se atreven a formular una hipótesis. Y si no tienen método, no hay un cruce de una triangulación, llamémoslo así, de temas relacionados directamente con modo, tiempo y lugar. Entonces, si yo tengo más o menos unas ideas de dónde estuvo la persona, quién era, así no tenga los documentos, pero hay otras fuentes, ¿no? Y con esto cierro para que varios podamos ir interviniendo. Pues, con permiso de los demás, voy a sumarme a lo que acaba de decir mi compañero Andrés y vamos a triangular lo que para mí, desde luego, debe de reunir cualquier investigación genealógica o cualquier genealogista. Uno, el método, que ya lo ha dicho Andrés, con lo cual no puedo estar absolutamente más de acuerdo. Esto no quiere decir ser un académico, no hace falta tener un título universitario para ser un genealogista, pero sí hace falta ser conocedor de un método científico analítico. Junto con ese, tiene que haber otro punto dentro de esos vértices de ese triángulo que sea, yo aquí sí voy a decir, el trabajo con fuentes y bibliografía. Una investigación debe tener siempre sus fuentes bibliográficas y de archivo. No tengamos miedo a meternos en el archivo, no tengamos miedo a trabajar con bibliografía, porque a veces los datos que encontremos en uno y en otro lado pueden llevar a confusión o pueden estar errados. Hay que intentar verificarlo. Y mi tercer punto, y no por ello menos importante, creo que es fundamental en cualquier investigación genealógica la veracidad. Ser veraces y rigurosos con nosotros y con la historia que estamos estudiando, sea cual sea y hallemos lo que hallemos. Nada de camuflar, nada de trastocar, nada de omitir aquello que encontremos, así nos guste como si no nos guste. Porque eso, damas y caballeros, es la genealogía. Eso es la historia familiar desde mi punto de vista. Sí, sí, y tanto. Y yo daría un pequeño apunte en la última parte que has expuesto, Juanjo, de la veracidad, que tiene unas implicaciones mucho más allá de las académicas, que ya son suficientes de por sí, pero tiene repercusiones en otros ámbitos como el legal. Veamos el famoso caso de Juan del Rincón, las repercusiones que ha tenido y que sigue arrastrando. O sin ir más lejos, hace unos días, un historiador que se llama Benito Bermejo había, bueno, desenmascarado, digámoslo así, a un señor que se llama Enric Marco, que pues se daba por una persona que había estado en un campo de concentración en la Alemania nazi, ¿no? Y asistía a congresos, conferencias, impartía muchísima información y no había sido tal. Es decir, que además puede llegar a pervertir en cierto sentido temas tan sensibles como es el genocidio. Carlos, Y por creo que es... favor, vamos a dejar en la mesa redonda, la primera parte corresponde a los participantes de la mesa redonda, a los ponentes. Después Perdón. daremos el turno de preguntas y de opinión para todo el público asistente. Gracias, Mariano. Retiro el aporte entonces. Tocaba hablar a Juan Luis Alventosa. María Emilia Naranjo tiene la mano levantada, sí. Puedes abrir el micrófono libremente, no hace falta que levantes la mano. Listo, gracias. Bueno, obviamente, además del método,
como que estoy de acuerdo con Andrés y con Juan José. Principalmente pienso que también una cualidad del investigador debe ser la curiosidad y la apertura a la búsqueda de fuentes. O sea, curiosidad por saber todo lo que tratamos en estos congresos. ¿Cómo accedo a fuentes? ¿Qué fuentes hay para esto? ¿Sí? Poder contextualizar y aprender. Continuamente estamos aprendiendo. O sea, los que llevamos años y años, siempre estamos mejorando, aprendiendo, conociendo más, volviendo a repasar. ¿Sí? Entonces, esa curiosidad, esa importancia de aprender a buscar las fuentes y de citarlas. ¿Sí? Obviamente siempre se trata de que sean fuentes veraces, pero aún las fuentes más veraces de archivo se ha descubierto muchas veces contrastando con otras que incluyen falsedades, ¿sí? Entonces, partidas que no son, eh, documentos de hidalguía que están hechos, ¿sí? En fin, eso no lo encontramos. Pero me parece que lo importante es que del trabajo que hagamos cualquier persona pueda hacer una trazabilidad a través de las fuentes que nosotros decimos, sea la que sea, ¿sí? Porque puede ser recorte de periódico, ¿sí? De mi abuelita, del tiempo tal, de fecha tal, de manera que cualquier persona la busque, o el libro, o la página web, o el archivo, tratar de dar la información más precisa para que sea fácil para otro ir, mirarla, ¿sí? Y eso nos da lugar a que avance la investigación en caso de que se encuentre algo que no cuadre, algo que no coincide. Muchas veces tenemos unas denominadas Biblias de genealogía, de documentos que alguien hizo en algún momento y se dan por ciertas. Y resulta que con el tiempo se va cambiando. O sea, a veces esos conocimientos que teníamos se modifican con nuevos hallazgos, ¿sí? Entonces, pues ese es mi aporte en este momento. Por orden creo que me toca intervenir. Yo, bueno, un poco en la línea de lo que los demás componentes de la mesa han dicho, yo añadiría quizás una pequeña aportación, que yo dividiría ese perfil, ¿no?, del que estamos hablando entre habilidades y luego también bueno, dentro de y conocimientos, ¿no? Dentro de las habilidades, por supuesto, el método científico. Luego también creo que debe haber cierto orden a la hora de trazar, ¿no? de investigar. También debe haber un pequeño componente de paciencia, porque esta labor pues es bastante ardua. Diría también casi que la comunicación también es importante, ¿no? La comunicación con otras personas, ¿no? Porque también la labor del genealogista, esto es una obviedad, ¿no? Pero es muy oscura, muy solitaria. Y, bueno, el mejor ejemplo es este encuentro, ¿no? La comunicación con otras personas siempre ayuda. Quizás no en lo que es la labor en sí, pero sí en la amplitud de miras. Y luego, en el apartado de conocimientos, y yo esto lo digo como historiador, yo creo que es necesario no conocer a fondo, pero sí tener una mínima noción de genealogía, de archivos, de historia, de geografía, y luego también conocer un poquito quizás pues el método científico, que eso ya lo han dicho mis compañeros, y luego pues también quizás algún conocimiento tangencial de algo de paleografía, algo de heráldica, algo muy evidentemente doméstico, ¿no? A nivel doméstico, pero creo que todo ese tipo de conocimiento es necesario si se quiere hacer un buen trabajo, evidentemente. Ese es lo que esa es mi opinión. Perfecto, y Iván, si me permites, inclusive, digamos que como no me quise extender tanto, y mi segundo pilar que se los quiero plantear es, y ojalá en esto generemos una mayor amplitud en el debate, es que yo siempre he considerado que las redes de apoyo son fundamentales porque tú lo acabas de decir, Juan, y es este trabajo que es muy solitario, aparentemente, y uno cree que uno está solo contra el mundo, un Quijote contra los molinos de viento solo, y resulta que hay 300.000 Quijotes igual que uno contra 380.000 millones ¿no? de datos, archivos y tal y cosas, y uno descubre el agua que moja cuando otro ya la ha descubierto hace un tiempo atrás, y la red de apoyo, me parece a mí,
estos espacios, la CIG y otras asociaciones, otras formas distintas, ¿no? Inclusive los mismos grupos que se han creado hoy gracias a las tecnologías de hoy, como los grupos de WhatsApp y otros, o por ejemplo la divulgación a través de plataformas tecnológicas con las que tomo con unas pinzas, con mucho cuidado, porque de lo que dijo María Emilia, de ahí sí que me preocupa mucho, porque si hay pecados en los árboles genealógicos es en esas dichosas redes, en esas dichosas plataformas, en el afán de unos en encontrarse con Adán y Eva y otros en encontrarse como descendientes del mismísimo Jesucristo y o con el emperador Gengis Khan o qué sé yo. Entonces, digamos que de esas fábulas maravillosas yo decantaría que, unido al método científico, al propio saber de la ciencia de uno y de los otros, con las redes de apoyo, se termina, porque esto es un constructo, y ya lo dijiste tú claramente, María, esto es un constructo que se está alimentando. Uno tiene también el error de pronto cometer un error y lanzar una hipótesis que seguramente no la había investigado lo suficiente, y otro en su red de apoyo le puede decir, no, mira, Andrés, quizás esto va más bien por este lado, o mira, yo tengo este archivo que está en Pares o en donde sea, y dice que tu ancestro no es X, sino Y, o digamos que quería dejarles sobre el tapete que también me parece importante hablar de estos espacios y de los espacios de las redes de apoyo, porque esa es la única manera de que el constructo siga alimentándose y la genealogía y la historia sigan creando un corpus de conocimiento propio, ya no solo ya como ciencia y ciencia social, digamos pura y dura, sino ya esto como un ámbito en lo social, porque quienes nosotros y en nuestra casa no somos los que nos llaman por el hombro y nos dicen, oye, tú que ya hiciste el árbol genealógico, conoces la historia de fulano, de perengano, tienes la foto del tatarabuelo, tienes el cuadro de yo no sé quién, o le permiten inclusive a uno acceder a otras informaciones que no tiene uno. Les quiero dejar esa inquietud para que conversemos también un poco a ese respecto. Yo quisiera No, añadir también algo, y es que somos afortunados en este momento por la facilidad que hay ya para acceder a muchos archivos, ¿sí? Sean en línea, sean en forma presencial o lo que sea. Porque yo recuerdo, pues hace unas décadas, que, por ejemplo, en Colombia, nosotros creíamos, o sea, nuestra fuente era eh, Iván Restrepo, Carlos Guillermo no sé qué, es decir, gente que se sabía que estaba investigando en fuentes primarias, ¿sí? Pero no soltaba la información, sino que nos daba el detallito, ¿sí? Entonces, oye, Iván, estoy buscando a tal persona en tal sitio o tal familia, y entonces él daba el dato y uno ya lo daba por cierto. ¿Por qué? Porque sabía que esa persona estaba investigando en los archivos parroquiales, y era muy difícil entrar y no le daban a cualquiera permiso, en fin. Entonces ha habido un cambio grande, ¿sí? Y aquí estoy hablando muy desde la experiencia en Colombia, porque ahora hay mucho más acceso por muchos medios a fuentes primarias, sobre todo, ¿sí? Que es lo importante y es la diferencia, porque encontramos muchas fuentes secundarias que no dicen de dónde tomar los datos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues como añadir un poquito eso, para resaltar un poco lo que dice también Andrés. Gracias. Me sumo, y perdón por tomar así la palabra, pero me sumo a lo que han comentado los compañeros, pero referente a lo que ha dicho, en este caso Andrés, creo que es importante decir que a la par que hay que tener redes clientelares, en este caso, ¿no? Redes de conocimiento que nos permitan conocer más allá de lo que nosotros hemos llegado a averiguar, de ser capaces de analizar obras de otros autores, hay que tener la capacidad y la honestidad de citar y de agradecer esas aportaciones, porque muchas veces nos encontramos que en el ámbito genealógico, al igual que en el histórico, no se reconoce la labor de aquellos que nos han ayudado a sacar adelante una línea que uno tiene fuera de lugar. Y hay que tener también la capacidad de aceptar las réplicas y las contrarréplicas cuando hacemos investigación. Es decir, lo único que sabemos es que todo está sujeto a cambio.
y que en cualquier momento pueda aparecer un documento, un libro, un dato que nos contradiga algo que nosotros teníamos por sentado. Entonces, no hay un conocimiento estable e inmutable en las ciencias sociales, y en esas incluyo la genealogía. Todo está sujeto a revisión y hay que estar preparados para aceptar esas revisiones y darlas por buenas si están justificadas, que eso es lo que creo que muchas veces no se hace en nuestra ciencia por De parte de acuerdo. algunos. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo que ha dicho María me parece muy acertado con el tema de las fuentes documentales. A mí es que me parece, de hecho, la fuente primaria me parece el elemento base, el pilar sobre el cual ha de pivotar cualquier tipo de investigación, ya no solo genealógica, de cualquier tipo de rama de la ciencia, si uno quiere hacer un trabajo serio, porque claro, no nos llevemos a engaño. La genealogía es una disciplina, lo he dicho antes, y vuelvo a insistir. Estamos hablando de una disciplina. Es una ciencia y como tal tiene que dotarse de elementos que la configuren para darle rigurosidad. Porque además es que si no entramos en el desprestigio, caemos en la trampa y eso es de lo que hay que alejarse. Yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues llegados hasta aquí, me gustaría lanzar otras nuevas preguntas a nuestros participantes de hoy. ¿Consideran que la falta de rigor en algunos estudios genealógicos, tanto históricos como contemporáneos, afecta a la concepción que se tiene de la genealogía? Y también, ¿cuál consideran que ha sido la época en la que la genealogía ha gozado de mayor rigor? Uy, también buenísima tu pregunta, Mariano. Yo le voy a hacer un poco más de énfasis, si te parece, a la primera parte, en cuanto a que acá en Colombia tenemos un dicho que seguramente existe tanto en España como en toda Iberoamérica, que es mal de bobos, consuelo de tontos, ¿no? Podemos decirlo de muchas maneras. Entonces, ¿y qué quiero decir con esto? Cuando no había profesionalización de la ciencia médica, entonces acá en Colombia les decíamos teguas a los que sacaban las muelas, o sea, no había odontólogos, ¿cierto? O desde Roma tenemos la conveniencia, pero la inconveniencia de que el abogado puede ser un abogado o un leguleyo, y la leguleyada, que también puede ocurrir ahí, que es la búsqueda de la trampita para salirse por la tangente, ¿cierto? La, el tema de las ciencias sociales, lo que me parece a mí es que, y en eso la genealogía no está exenta de esos, de algunos charlatanes, ¿no? Algunos embaucadores. Me parece que de alguna manera no, la han desprestigiado, pero reitero, la han desprestigiado en cuanto a que casi todas, hay mal de bobos, consuelo de tontos, en que casi eso ocurre en casi todas las profesiones, ¿cierto? Es decir, eso no es un lastre con el que se ha de cargar permanentemente. Más bien lo que estamos es llamados nosotros a corregir, a reencauzar, a volver a llevar dentro del cauce esas exageraciones o problemas que han habido, ¿no? Todas las generaciones han habido personas que se apropian de genealogías, ¿no? O quieren pertenecer a un linaje, ¿no? Entonces dicen ser descendientes de aquí o de allá. Eso digamos que es normal, eso ha existido siempre. ¿En qué momento me parece a mí que se empieza a, digamos que hay una gran explosión, todavía teniendo muchos problemas? Puede ser en mi concepto, Mariano, y ahí solamente voy a dejarlo en mí, porque es mi idea, con la masificación tecnológica de la información a través de fuentes tan importantes, o por lo menos de trabajos tan importantes como los de Family Search y sus bases de datos en la montaña de granito allá en Utah, donde tienen pues esos registros que maravillosamente disfrutamos todos nosotros, con todos los errores que tiene todavía actualmente de indexación, de interpretación, de etcétera, etcétera. Pero para mí, el boom se da, digamos, en el cambio de siglo, digamos, introducción de la Internet formalmente en el 93 al 97, por en todo el mundo, propiamente dicho, y de la Internet propiamente dicho, a la masificación de la información
del 97 al 2001, en que hay esa explosión, una explosión increíble, mucha basura, sí, pero si uno es selectivo, tiene ese método del que nos han hablado José Luis, del que nos han hablado Juan o María E., ¿cierto? Lo que ha planteado, de hecho, Carlos, y yo sí me quedé con lo que nos planteaste, Carlos, porque sí quiero que lleguemos a lo que nos dijiste, porque sí me parece que eso es interesantísimo. Ahí quedo para que todos podamos ir interviniendo. Pues voy a asumir la palabra. Ay, ahora, Dale, dale. no quiero ser muy extenso, pero es que la pregunta en sí abre mil posibilidades de respuesta, ¿verdad? Porque nos habla del rigor, de las épocas cuando se considera más riguroso o menos riguroso. Yo creo que tenemos que circunscribirnos a un tema. La genealogía es una ciencia de las más antiguas porque el saber el origen familiar ha sido un conocimiento que desde la antigüedad ha estado presente en la historia de la humanidad, pero que ha tenido usos distintos. El verdadero interés por conocer la historia por un interés personal, individual, identitario, yo creo que corresponde desde luego a estas últimas décadas. Como bien ha apuntado ya Andrés, en el boom de la genealogía en el que cualquier mortal pues, puede interesarse por su propia historia familiar, entendida esta como un símbolo de identidad personal. Porque otra cosa no, pero creo que convendremos en que vivimos en la época de la individualidad. Y dentro del individuo queremos saber nuestra propia historia. Bien. Dentro de ese concepto de la individualidad, creo que estamos en la época en la que hay mayor rigor genealógico a nivel de método de trabajo, a la par que incurrimos, no los aquí presentes, pero mucha gente incurre en la falsedad por no investigar correctamente, por no interesarse en el método. Entonces, estamos en un mundo bipolar en el que estamos, por un lado, las personas que intentamos ser veraces con la documentación, con la investigación, con el método, y luego hay gente que a veces por desconocimiento o a veces de forma intencionada, como todos sabemos y ya se ha adelantado, pues hay ciertas falacias que campan a sus anchas. Esto no es comparable, por ejemplo, pues a aquellas mentiras de Salazar y Castro, que tampoco son muchas, pero sí que tiene fallos de investigación, que responden a una necesidad jurídica y a una necesidad de propaganda histórica por parte de ciertas familias. Entonces, el común de los mortales no se preocupa de si Salazar y Castro es riguroso porque ni siquiera lo conocen. Hoy sabemos la realidad, pero creo que, respondiendo a la pregunta que se ha lanzado de forma genérica, vivimos en la época donde hay mayor rigor y a la par encontramos las mayores falacias, aposta o no aposta, pero que se pueden encontrar también. Estoy de acuerdo con Juan José. Precisamente en el tema de la falta de rigor y esto, lo que genera en los genealogistas actualmente o en quienes nos dedicamos a esto, son también prejuicios, ¿no? Y muchas veces el hecho de carecer de esta metodología y de la búsqueda de la verdad, entre comillas, o de las mejores fuentes más fidedignas, puede llevar a la gente desde el estrellato o desde el anonimato al desprestigio, ¿sí? Lo otro es que antes, respecto a la época de mayor rigor, antes eran muy pocos los poseedores de esa verdad, ¿sí? Eran o los sacerdotes o aquellas personas que se dedicaban a eso y les encargaban genealogías y es donde a veces se construían genealogías, ¿sí? Hace unos siglos, 100 años, lo que sea. Pero ahorita yo sí creo que la época que nos da la oportunidad de demostrar un mayor rigor en genealogía es esta, porque precisamente no son 3 personas poseedoras de las fuentes, sino que cualquiera puede acceder, debatir, decir, mire, lo que decía este autor o lo que dice esta persona es cierto, no es cierto, porque yo encontré estos documentos que él no presenta en su bibliografía, que dicen lo contrario, o triangular con otras cosas y se va esclareciendo eso. Entonces, pienso que es una oportunidad para precisamente ser más riguroso. Gracias. Bueno, yo voy a seguir un poco la línea de mis compañeros. Permitidme que os llame compañeros, al menos en esta mesa. Además, me ha gustado mucho la intervención de Juan José con respecto al tema de cuál es el momento, ¿no?, en el cual se goza de mayor rigor. Ahora, véase, por ejemplo, este encuentro.
Quiero decir, hay un gran boom de sociedades de genealogía en España, en América, en todo el mundo. Entonces, la creación de una sociedad que vela porque la genealogía tenga rigor, eso lo que quiere decir inherentemente es que estamos llegando al punto de máximo rigor. ¿Esto puede medrar? Por supuesto. Quiero decir, siempre todo es mejorable. Pero estamos en un buen momento. A mí me lo parece. Además, es que nos hemos dado cuenta también, pasa con otro tipo de disciplinas, que la genealogía no es una ciencia impermeable que, como un caballo con una orejera que no se deja, que no tiene influencia, al contrario. La genealogía tiene múltiples influencias, no solo de las ciencias sociales, sino también de las, pues, del mundo, por ejemplo, la genética, ¿no? Ahora que está tan de moda. Con lo cual, yo creo que también ese crecimiento de la genealogía va un poco, y el crecimiento del rigor va un poco de la mano de esa permeabilidad con respecto a otro tipo de disciplinas, siempre que sume, por supuesto. Y finalmente una cosa, es interesante también desde el punto de vista sociológico entender el por qué en un momento dado hubo construcciones, ¿sí? Falsas de genealogías o etcétera. Porque, por ejemplo, puede ser por el afán de pues de tener nobleza, de demostrar nobleza para acceder a cargos, o sea, entender qué es lo que hay detrás de esas cosas. ¿Mm? Claro. Y yo sumo y termino con esto también. Es interesante saber eso a nivel histórico si abordamos a Flórez de Ocariz o si abordamos a Salazar y Castro, pero también hay que ser capaces de criticar a aquel investigador o investigadora que en el día de hoy comete esos errores de forma voluntaria, porque no está justificado con un fin judicial, un fin estamental, un fin de propaganda. Está justificado porque está siendo falaz con la ciencia genealógica. Y creo que cualquier persona que se preste, que se dedique a este tema, a la investigación genealógica o de la historia familiar, debe de velar porque todo lo que salga sea veraz y todo aquello que no sea veraz sea criticable y corregible en foros públicos. De acuerdo, Juanjo y María Emilia. Yo creo, y acabas de dar un nombre que para mí es famosísimo y muy importante, que es Juan Flórez de Ocariz, que indudablemente es como ese representante del 18, del 17, digamos, y cuenta una cantidad de cosas que nos hacen al principio maravillarnos, pero cuando ya uno entra a nadar un poco más en profundo, o mejor, a bucear, porque cuando uno está por encima chapuceando, pues ve una información interesantísima y ve los hidalgos y ve la cosa y ve lo de aquí y ve lo de allá, pero cuando uno empieza a contrastar históricamente quiénes eran los que realmente podían viajar a América, quiénes eran los que realmente podían llegar acá, cuando uno ve que realmente la nobleza nunca vino a América, nunca, y lo que se dieron fue unos cargos políticos importantes, pero y esos marquesados que se otorgaron y cosas de ese estilo, cuando uno empieza a hacer lo que tú acabas de decir, Juanjo, crítico y crítico de la época, pues empieza uno a darse cuenta de lo fantasioso que puede haber en algunas narrativas, pero para mí lo más interesante, Juanjo y todos, es evidentemente eso con lo que comenzamos hace un rato y es la famosa triangulación. Bueno, ¿qué me dice Pares? ¿Qué me dice la Casa de Contratación? ¿Qué me dice el Archivo Histórico de Bogotá o el Archivo General de la Nación? ¿Qué me dice la historiografía acá en Colombia? ¿Cómo eran vistos estos señores? Porque lo que tú dijiste cuando empezaste, Juanjo, me parece que sí, sigo con ese mismo hilo. Yo vengo de los fundadores de Bogotá. Acá hace 100 años, todas las familias encopetadas, desde acá decimos encopetados los que se sienten de mejor familia, en Bogotá todos decían ser descendientes de los primeros fundadores y de los... Cuando yo me siento a leer quiénes eran y sus hojas de vida, y acá hemos visto en estas charlas muchos nos han mostrado las hojas de vida militares, ¿no? Entonces uno empieza a ver, no, era pechero, era machetero, era, si acaso había uno que otro que venía de la escuela militar y a ese era el que le encargaban
cargar con el pendón o con el estandarte, pero escasamente, y estar al lado como una estafeta junto al capitán ahí conquistador. Y el capitán mismo ni siquiera era una persona o letrada, o culta, o no sabía leer, o no sabía escribir, o tenía dificultades, o financieramente había venido acá para lo que nos contaste, por ejemplo, tú, Juanjo, y varias las charlas que hemos visto acá, pues hacer fortuna porque pues venían de unas situaciones específicas en la España de ese momento. Entonces estoy de acuerdo al 100% en ese sentido. Que ese cruce de toda la información lo que nos permite es ir creando en esa amalgama y no olvidarnos nosotros panelistas y todos los que estamos en este grupo en este momento, que además tenemos nuestro propio sesgo. Tenemos nuestro sesgo de formación. Yo tengo el terribilísimo sesgo de que mi primera formación es como ingeniero. Yo empecé a conocer las ciencias sociales posteriormente, ya casado con mi hijo, cuando empecé a estudiar economía. Y la economía es una ciencia social, pero dura. Y posteriormente, cuando ya estudié historia, fue que me volví más humano, más humanista, más civilista y un poco menos sesgado por mi propia formación y por mis propios constructos mentales que seguramente tienen una interpretación muy específica de lo que es la vida realmente, ¿no? Sí, es que además, quiero decir, perdóname que intervenga, hay una frase muy famosa que se dijo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Pues para la genealogía podríamos decir que la genealogía la construyeron los ricos. En el siglo XVIII se produce un movimiento muy potente en los archivos, ¿no? Que además cambian de función. Venía a ser, en la archivística se le denomina como la época de los archivos en el antiguo régimen, ¿no? Entonces, de repente las familias se empeñan por saber de dónde vienen, pero no nos engañemos. O sea, el objetivo no es otro que ver cuáles eran al menos en España, estoy hablando de España, de dónde puedo rascar para tener yo más rentas y poder seguir viviendo de una forma mucho más acomodada. A mí me gusta, y en eso soy muy práctico, intentar ver el pasado, pero con esa calidad humana que a veces nos falta a la hora de investigar. Quiero decir, al fin y al cabo, a la gente a la que investigamos son humanos. Y ellos, pues, es verdad que el estudio es muy idílico y demás, pero la gente lo que necesitaba, lo que quería, lo que se buscaba con esa genealogía era, por supuesto, remontarse poco menos que Adán y Eva, pero buscar ese caldo del cual poder sonsacar algún tipo de renta, algo para que les pudiera permitir vivir con cierta comodidad, ¿no? Cierto nivel. Entonces, partiendo de esa base, todo lo demás, digamos, como que se va derramando, ¿no? Y yo creo que eso va evolucionando. Entonces, nosotros ahora lo que nos toca es rehacer el camino y ver la genealogía con otro punto de vista, desde el punto de vista científico, con la rigurosidad que se merece, ¿vale? Sin las intromisiones, y entiéndase lo de la intromisión, que no digo que no un ingeniero como por ejemplo Andrés estudie la genealogía, no estoy hablando de eso, sino que gente que tenga ganas de saber de dónde viene su familia, y permitidme el lenguaje llano, se dedique a investigar, busque dos cosas y diga, perfecto, pues ya está. Vamos a ver, si queremos dotar a la genealogía de rigor, vamos a exigir rigor. Yo creo que eso es clave. Y perseverancia, que es una de las cosas que ya se ha comentado también aquí. Y de hecho lo que está comentando ahora mismo Juan Luis, pues es equiparable incluso en la actualidad, que no le quito el mérito, pero por ejemplo no es lo mismo el que nace con o el que desarrolla un interés por la historia familiar, por la genealogía como ciencia y conocimiento, que el que se inicia, por ejemplo, para conseguir un trámite legal. Que hay gente que empieza por trámites legales y después se engancha de tal forma que se convierte en un genealogista, pero el buscar a tu abuelo no te convierte en un genealogista. Tiene que haber una perseverancia, una constancia, un interés que te hará desarrollarte como genealogista, efectivamente. Claro. Que se pasan muchas horas investigando. Se pasan muchas horas. Perdóname, Andrés. Continúa. No, dale. Juan Luis, ni más faltaba. No, Quería complementar. Y lo que tú dices y lo que dice Juanjo, la vocación nuestra de la divulgación. ¿Cuántos estudios genealógicos no se han hecho que terminan en un anaquel? Que hacen para una reunión familiar, los 50 años de los abuelos, van todos, reciben el regalo, ay, mira, toma este papel. Algunos, el 50% más a la caneca de la basura o papel reciclable, reutilizable, y 2 o 3 que lo guardan, y alguien por allá 80 años más tarde, mira, tus bisabuelos cuando se casaron o con tus tatarabuelos
y uno encuentra unos documentos y unas cosas, entonces la divulgación, ¿no? El interés por la divulgación. Yo quería comentar una cosa. Por lo pronto, Mariano, por Mariano. favor, hacemos este primer paso de la mesa redonda y luego daremos paso a las preguntas del público. Gracias. de acuerdo, perdón. Vale, yo simplemente voy a lanzar ahora un par de preguntas al aire. Muchas, bueno, las dos de hecho se han tocado un poco de refilón, pero quizá podríamos entrar un poco más en detalle con ellas. Y es, ¿qué opinión les merece la genealogía que se hace hoy en día? Que, bueno, esto sí que se ha comentado brevemente. Y si consideran que las redes sociales favorecen o perjudican a las investigaciones genealógicas y en gran medida a su rigor. Pues mira, Iván, que estoy viendo yo últimamente. Cuando yo empecé en este tema, la idea de genealogía era el árbol genealógico, no era la historia familiar. Pues, cuando yo empecé, cuando yo empecé en eso hace más de 30 años, ¿no? Cuando yo empecé era haga su árbol genealógico y más o menos identifique, y acá, como les digo, acá en Colombia el sesgo con el que yo arranqué haciendo genealogía es cómo más o menos llega usted a los capitanes conquistadores, que además como fueron encomenderos y un poquito hicieron un poquito lo que quisieron, entonces pues, ganaron fama, prestigio, hicieron recursos, dejaron a las, acá, en comillas, familias, digamos, pudientes y reconocidas. La nueva, se le pone un nombre ahora con las narrativas de ahora, las nuevas élites, las élites, digamos, latinoamericanas, ¿no? Entonces, eso, así empecé yo, pero es mi caso, ¿no? Te cuento que yo lo que he logrado conciliar es dos conceptos que son muy interesantes, que son el árbol genealógico como la herramienta propiamente dicha, la que usan también sociólogos, antropólogos, psicólogos en el genograma, nosotros en el árbol genealógico, y la, digamos, historia familiar. La historia familiar va un paso más allá. Pues, ¿quién era el personaje vivo? ¿Qué hacía? ¿En qué medios estaba? Socialmente, si tuvo movilidad, si tuvo económicamente, como también si tuvo una movilidad o no. Eh, por ejemplo, por temas de violencia, ¿no? Los europeos han vivido las dos guerras mundiales. Acá en Colombia no hablo por toda Latinoamérica, pero acá en Colombia hemos tenido periodos de guerras civiles muy fuertes en el 19, en el siglo XIX, y después una relativa paz entre el bipartidismo para posteriormente una violencia de clase o guerrillera, digámoslo de alguna manera. Entonces, todos esos elementos empiezan a meterle un componente ya en lo local, en lo criollo, en lo personal, en lo familiar, de qué es lo que va pasando ahí. Entonces, fíjate que a mí me parece que uno va haciendo una, digámoslo de alguna manera, una evolución. La segunda parte de la pregunta era ¿cuál? Iván, perdóname, que contándote esto se me fue el... Sí, sí, creemos que las redes sociales favorecen o perjudican la investigación genealógica y su Sí, rigor. sí, sí, tienes toda la razón. Yo soy un favorecedor, pero eso soy yo, de las redes de apoyo. Ya lo dije al puro principio. Yo creo que hay buenos chats, hay buenas páginas de genealogía hoy día en Facebook y en otras redes, y creo que eso a mí, pero eso es en mi concepto, he depurado, he estado en muchos grupos, me he salido de algunos grupos porque, como digo yo, hay personas que quieren la famosa genealogía express, ¿no? Y no valorar que esto necesita un tiempo, un espacio, un método, una rigurosidad. No, por ejemplo, alguien ya lo dijo, para fines legales, entonces si quieren ser sefarditas todos para poder tener, en el caso de los latinoamericanos, querer ser europeos, ¿no? Poder tener el pasaporte europeo, la comunidad europea y tal, y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces, gente que quiere la genealogía express ya, no les importa un pepino, si ¿cómo se llama el abuelo? No tengo ni idea quién era mi abuelo, pero hágame la genealogía. Entonces, y empiezan a haber además pues unos grupos donde empieza a haber una laxitud en cuanto a la rigurosidad. Entonces empiezan a copiar errores de documentos que han estado ya escritos y tal y pascual. Por ese lado, entonces creo yo que también, y eso tiene que ser parte de nuestra rigurosidad, ser selectivos en el momento de participar, apreciar y sobre todo documentar a través de las redes, que en general yo les soy muy honesto, yo sí soy un puro posmoderno, yo soy pro tecnología, yo soy
pero sigo siendo amante del libro. Entonces tengo una rarísima convivencia entre lo muy clásico y lo muy antiguo. Ustedes verán acá, entonces, pero Andrés, porque toda esa mano de libros y ya no me caben en la biblioteca, pero ya no me caben menos en las de los discos duros que tengo. Es decir, es una combinación. Entonces, yo sí creo que la tecnología que le va a aportar a las generaciones de 50 y 100 años en adelante va a ser uno de los, digamos, una de las fuentes y nos tendremos que encargar nosotros de nutrirlas con muy buena información, con información muy válida, muy valiosa, muy seleccionada y muy rigurosa, como nos lo han dicho ya Juanjo y María y Juan Luis también, obviamente, hace un rato. Me gustaría colarme muy breve. Me cuelo, María Emilia, perdóname, pero es por ponerle un contrapunto. Voy a hacer de abogado del diablo, porque aunque yo soy posmoderno también, me tira mucho más la parte de atrás. Y me voy a explicar. Las redes sociales tienen, por supuesto, una gran ventaja, y es la difusión que se da al conocimiento. Esto es así, un conocimiento, aunque sea divulgativo, en las redes sociales bulle que da gusto. Lo vemos en grupos, lo vemos en asociaciones, incluso lo vemos en todas las redes sociales que tenemos online, pero adolece de un problema. Y esto es una visión personal mía que, por supuesto, comparto con ustedes, pero entiendo que habrá gente que no esté. Socialmente cada vez soy más misántropo. Veo que el conocimiento carece de autoridad. Ya no interesa la autoridad del saber, sino la opinión de quien la da. Y entonces, estamos a veces luchando con argumentos de autoridad. Cuando hablo de argumentos de autoridad es un razonamiento que te están dando una prueba de algo que es fehaciente en una investigación y viene cualquiera que sin ningún tipo de prueba te echa por tierra lo que estás diciendo, pero sin justificar, sin mostrar una prueba. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, en redes sociales cómo a historiadores de peso se les lleva la contraria en temas cuando sale cualquier asunto de debate social. Entonces, en ese sentido, yo soy un poquito pesimista con respecto a las redes sociales, que por supuesto tienen su lado bueno, pero tienen un lado oscuro que a mí me perturba. Y sí es verdad que ahí no incluyo, por ejemplo, actividades como las que realiza esta sociedad, ¿de acuerdo? Igual que otros grupos que trabajan muy bien, pero que exige un trabajo constante por parte del rigor, creo que llega a ser hasta exasperante. En algunos casos, yo ya a veces he tenido discusiones con gente que no argumenta nada y es como, mira, chico, para ti la perra gorda, que diría mi abuela, porque no voy a discutir, no voy a malgastar mi tiempo a veces en discutir cosas con gente que no tiene ni siquiera un mínimo conocimiento del asunto que está tratando. Y eso en las redes sociales campa cada vez más, pero es una visión pesimista que tengo. Sí, yo también me he alejado de las redes sociales. Por eso, eh, pienso que la genealogía de hoy es una oportunidad, ¿sí? Puede ser para producir basura o para producir mejoras, ¿sí? Dependiendo de la capacitación que tenga la gente y toda la moda, digamos, y la onda que hay ahora de conocer la genealogía de las familias y pues las historias familiares y todo esto. Pero definitivamente, pues la gente tiene que saber hacerlo y formarse en diferentes disciplinas pequeñas, así como dice Juan Luis. Entonces, ir aprendiendo sobre fuentes, sobre paleografía, sobre archivos, etcétera, para que realmente esa genealogía cada vez sea mejor y mejore toda esa calidad y ese rigor del que estábamos hablando en las anteriores preguntas. Las redes sí sirven como difusión, eh, pero, pero también pueden ser un detrimento de muchas cosas, precisamente mm, por esas información errónea que pueden hacer circular. Bueno, yo voy, de las dos preguntas, la primera voy a ser muy breve porque me apetece, creo que la segunda es la que de verdad va a ser el centro neurálgico de esta mesa. Ya lo he visto Juan José que iba lanzado y yo voy detrás de él, vamos, de cabeza. ¿Qué la opinión de la genealogía a día de hoy? A mí me parece que tiende hacia la profesionalización y es el camino que tiene que llevar. Y eso se consigue, ya lo ha dicho Andrés también, bueno, lo han dicho todos en realidad, pero Andrés ha abierto la sesión con este tema, es a través de ese método científico que es muy necesario. Con respecto al tema de las redes sociales, a mí me parece
que la difusión está muy bien, pero tiene que ser controlada. Y además desde centros de conocimiento autorizados. El tema de... O sea, lo que se aleje de ahí, a mí eso me parece muy peligroso, porque es que es muy fácil desde casa hablar, porque como además no tenemos ningún tipo de filtro, desde casa todo el mundo es muy valiente y todo el mundo tiende a discutir, hasta el más emérito de los investigadores o la persona que tenga una autoridad, vamos, más que sobradamente reconocida. Entonces, yo lo de las redes sociales no estoy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, yo apenas tengo redes sociales, yo tengo un par. Porque creo que es peligrosa, lo es para la vida en general y para la genealogía también. O sea, la genealogía además todavía está en un estadio, no está madura. A la genealogía todavía le falta adquirir el rigor suficiente, se está construyendo muy bien, estamos eliminando toda la paja. Entonces, lo de la red social, con cuidado, todavía no es el momento. A mí me parece, los espacios de debate están muy bien, pero aquí, lo decía Juan José, aquí. Centros autorizados, instituciones de peso, de carácter histórico o no, pero asociaciones con una base, con un comité, que se analice todo y se diga con respeto, con un argumentario fuerte. O sea, a mí, todo lo que se elige de ahí, yo creo que hay que cogerlo con palos y canicas. A mí eso no me gusta, lo reconozco. O sea, soy total y absolutamente contrario, antagónico. Gracias por las palmas. Pues Mariano, tú querías hacer una pregunta también, ¿no? Está silenciado ahora. Perdón, antes de dar paso al turno de palabra, a todos los asistentes, quería lanzar una última pregunta a la mesa, porque, bueno, en los últimos tiempos hemos podido ver, ya que hablamos hoy del rigor en la genealogía, en las noticias, sobre todo aquí de España, eh, bueno, circuló muchísimo esa noticia de un caballero de Malta que sustrajo de un archivo eclesiástico uno de los libros, no solo lo sustrajo, sino que lo violentó. Bueno, aquello, pues quien lo hizo era una persona cuyo nombre era conocido en el ambiente genealógico, todo el mundo sabía quién era. eh, bueno, ha sido condenado al menos en primera instancia, eh, y sin embargo, mm, este señor ha seguido publicando en revistas de genealogía, ha seguido pues teniendo el amparo de ciertas instituciones, ¿no? No hace mucho también vimos en redes sociales, en esas redes sociales que Juan Luis Alventosa y Juanjo nos han hablado un poco en contrario ahora, pues bueno, se puso en evidencia el plagio evidente y el parafraseo evidente que tenía casi el 90 o más del 90% de un artículo que un señor, miembro de la junta directiva de una conocida institución genealógica, había publicado como propio, ¿no? Y yéndonos más atrás, tenemos también, eh, yéndonos hacia los años 80, mediados de los 80, un poco antes, eh, el caso de aquel duque español que pasó 30 años prófugo de la justicia, también por asuntos de esta índole, y que sin embargo aún sigue figurando como miembro correspondiente de muchas instituciones genealógicas, al menos en América. Entonces, quería preguntar, ¿cuál creen que es el papel que las instituciones genealógicas deben tener en todo esto? Pues mira, Mariano, para mí, y yo que he sido un completo detractor de ese tipo de personas que tú mencionas, nuestra labor debe ser algo muy similar a lo que hicieron de una manera muy valiente Silvano y Adriana hace un año,
y es denunciar. Acá tenemos un noticiero y un periodista muy conocido, parece como una broma muy a lo colombiano, pero se van a entender ustedes por qué. Y es que él siempre que sale, él tiene un apartado en el noticiero en el que dice, y no se quede callado, denuncie, ¿no? Ya baja la mano así y todo. Es un periodista que es muy famoso y yo creo que nosotros no nos deberíamos quedar ni callados y deberíamos denunciar. ¿Qué me preocupa? Mariano, a tu pregunta puntualmente, y me gustaría que mis compañeros de panel me contaran desde sus experiencias. Yo he hecho denuncias en varias entidades a algunas personas, y no voy a poner nombres ni a decir cosas ni nada, pero ¿qué me encuentro yo? Que también hay un silencio, a mí me han respondido personas, no, Andrés, tú tienes toda la razón referente a tal personaje, pero, y siempre el pero es que no hace ruido, que los estatutos no le permiten tomar acciones más contundentes, pero él pertenece aquí o allá, pero, entonces los que hacemos la denuncia, los que no nos quedamos callados y denunciamos, pasamos a ser relegados a un segundo, tercer, cuarto plano. Y como tú, veo aquí y permanentemente veo personas que siguen figurando en asociaciones, en grupos, siguen escribiendo supuestamente de genealogía, historia, etcétera, etcétera. Y lo que están haciendo es enredando, enrareciendo y contando, digamos, una cosa que no deberíamos aceptar ni deberíamos estar de acuerdo. Pero sí veo la actitud. Yo creo que amén de lo que hizo la CIG el año pasado, que fue valerosísimo, valiente y muy importante de denunciar cómo se construye un judeo converso para fines de lucrarse y de engañar a la justicia española y tal. Eso está muy bien, pero me parece que estamos todavía plagados de malandros, perdóname la expresión, y de gente de muy mala calaña y con muy mala intención que sigue, digamos, como decimos acá en Colombia, también muy parcialmente, son unos engañabobos, ¿no? Perdóname la expresión. Y sigo para que los demás sigan, ¿no? Yo, si me permitís, perdonadme que os adelante. Lo primero, aquel que falsea cualquier tipo de investigación, esa persona tiene que ser expulsada de todos los círculos, porque en el momento que uno vale lo que valen sus hechos, y en el momento que tú te equivocas a sabiendas, hay que tomar cartas en el asunto. Y además pasa otra cosa, y es que las entidades que se supone que son las protectoras de la rigurosidad han de ser las garantes de la veracidad, que a veces no lo son, estamos de acuerdo, pero tienen que ser los garantes, deben serlo, y si no es así, tenemos que mirárnoslo mucho. Y a mí me da igual que sea quien sea, que venga de quien venga, aquí en España y en concreto en Murcia, yo sé de algún erudito de los años 80 del siglo XX que luego resulta que todo el mundo sabe que es un gran ladrón y un gran mentiroso, y lo que pasa que, claro, como ya no está entre nosotros, no se puede hablar. No perdone usted. Claro que se puede hablar. Dice, no, es que de los muertos no se habla. No, eso no es verdad. Si se habla para enmendar y decir la verdad. Y si no es así, entonces estamos perdidos. Perdonadme. Juan José, María, continúa. No, yo no puedo más que recalcar esas palabras. Y eso de que de los muertos no se puede hablar, que nos lo digan a los aquí presentes. Yo me paso la vida hablando y soñando con los muertos. Quiero decir, es nuestra labor. Somos historiadores, somos genealogistas, investigamos el pasado. Los muertos son nuestro tema. Y diré a modo de chanza que en mi casa yo no investigo, yo muerteo. Existe el verbo muertear, que es investigar. Dicho esto, no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Es decir, toda condena a aquel que no es que se equivoque de forma conocida, es que está faltando a la verdad, está falseando, porque equivocarse se hace de forma inconsciente, diría yo. Las instituciones deberían de poner orden en esos asuntos, deberían de considerar que cuando alguno de sus miembros comete ese tipo de faltas a la honorabilidad del trabajo, a lo mejor no están preparados para formar parte de su elenco, pues sí, debería de ser así. Pero el problema es que vivimos todavía en una sociedad en la que las redes clientelares siguen vigentes. No nos vamos a engañar. La meritocracia es un invento del siglo XXI, pero no deja de ser un invento teórico en
muchas veces las redes clientelares siguen ahí, lo vemos en todos los ámbitos profesionales y académicos y, por supuesto, asociativos. Pero yo no puedo más que condenarlo, por supuestísimo que sí. Ahora bien, hay que luchar desde fuera y desde dentro de esas instituciones porque eso se sigue haciendo. Aquí estamos luchando contra todo honor a la verdad, contra toda falsedad, y debemos de hacerlo. Sí, yo también creo que la importancia de las asociaciones radica precisamente en esa garantía de las publicaciones. Lo que pasa es que en general lo que se hace es que, a no ser que sea un documento institucional, ¿sí? La gente puede identificarse como miembro de tal asociación, pero lo que escribe es de su propia autoría, ¿sí? Entonces, también está el tema de lo que es la ley, lo legal y el tema ético. Entonces, en cuanto a las leyes, cada vez pues hay más leyes archivísticas para las bibliotecas. Eso está muy bien, porque es que yo conozco muchos casos de, como lo que tú dices, Mariano, de esta persona para lo de la Orden de Malta. eh, sí, que arrancaban las páginas de los libros parroquiales y lo guardaban porque es que era el original y lo tenían, era ellos, ¿sí? Y nunca pasaba nada, porque pues no era ni delito ni nada, pero cada vez hay más leyes al respecto y eso es importante, eso ayuda. Y también la importancia de, sobre todo a nivel de las asociaciones, de establecer unos criterios de trabajo ético, igual que en cualquier organización, ¿sí? Esa parte es muy importante y es parte de la formación dentro de la investigación genealógica. Es Yo que no solo hay que tener perdóname, Juan José, no solo hay que tener un comité científico, sino también hay que tener un comité ético. Es que yo creo que eso es una cosa, o sea, eso tiene que ser algo, o sea, es como un axioma. O sea, no puede ser que una entidad que salvaguarda, que es la garante de la verdad, no tenga un comité ético. Porque es que la corrupción, y perdonadme la expresión, ¿vale? No quiero ser alarmista. La corrupción, o sea, el dolo es algo que también hay en ciertas personas. Entonces, un organismo tiene que tener su método de protegerse y de seguir realizando su cometido como debe hacerse. Entonces, vamos, lo del comité ético es una cosa que tiene que haberlo. Perdona, Juan José, continúa. No, es llover sobre mojado. De hecho, el refrán castellano, que es sabio hasta más no poder, dice aquello de hechos son amores y no buenas razones. Es que quien comete ese tipo de faltas al trabajo, a la seriedad de la investigación, al final se está retratando. Y todos los demás que nos dedicamos a ese campo somos los responsables de señalar, o por lo menos de saber que la reputación de ese investigador o de esa investigadora no está no es acorde a lo que está haciendo o al trabajo que está desarrollando y por lo tanto no merece la atención, no tiene la reputación que se merece. Hablo ya a nivel muy académico, ¿no? Pero me daría igual cualquier otra investigación que sea más de corte de andar por casa. Todo aquello que no responda o que falsee datos debe de ser considerado como algo no infame, pero desde luego debemos infravalorarlo porque no triangula, y con esto cerramos el círculo, ¿verdad?, de lo que venimos hablando desde el inicio, no triangula con esas tres patas de la mesa genealógica. Porque es que, y además, mira, Juan José, en el mundo de las ciencias puras, ¿vale? Hay ciertas páginas web en las cuales se puede ver a qué personas se les ha detectado plagio en sus trabajos. Y además es que esos trabajos son eliminados. Eso en las ciencias sociales no pasa. En el mundo académico hablamos. Yo creo que deberíamos copiar las cosas que son buenas de nuestros familiares cercanos, académicamente hablando, ¿vale? Porque no puede ser que yo y tú y el otro sepa que este trabajo no vale nada, está copiado, es un plagio, pero claro, como resulta que es de quien es, pues no. Si hay un método para detectarlo y en el cual tú puedes no desprestigiar, pero arrebatar la autoría, hay que hacerlo. Lo hacen las ciencias puras, las ciencias sociales también. ¿Por qué no? Y yo complementaría, es que, digamos, es diferente el plagio a dar la fuente
de quién dijo esto. Entonces yo tomo como fuente bibliográfica el libro de genealogía de tal, ¿sí? Lo importante es que yo dé la fuente, que dé esa información y no que me la atribuyan. Estupendo, pues muchas gracias. Tenemos todavía 25 minutos, por lo que vamos a dar paso ya a los asistentes a la mesa para que puedan hacer sus contribuciones y sus preguntas. Y bueno, vamos a empezar con Adriana González, que se tiene que retirar, entonces hará una intervención ahora breve y luego ya seguiremos con Analía Montófano, que era quien había solicitado la palabra en primer lugar. Pues yo quiero hablar desde la experiencia que tuvimos el año pasado. Con Silvano nosotros hicimos nuestra charla y pues en esta mesa redonda casi me quitaron las palabras de todo lo que pienso. Pero una de las cosas más importantes que creo que hay que tener en cuenta es que uno debe tener muy ligado el rigor con la ética. Y a muchas personas se les olvida la ética. Y aparte de eso, pues digamos que muchas personas tienen el poder de tener una empresa y de insultar a los investigadores porque creen que tienen una empresa, usan las redes sociales para atacar a los investigadores y se atreven a decir cosas como porque sí, porque nos pasó a nosotros con nuestra investigación. Nosotros hemos sido atacados de muchas maneras, en muchos aspectos. Ha sido atacadas personas de la Academia Colombiana de Genealogía que expulsaron al personaje que hizo pues el fraude y han usado términos terriblemente no, es que no mucho para desprestigiar y para insultar a la persona. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando cada uno hace su investigación. Hay que aceptar que uno se equivoca. Hay que aceptar que uno pues tiene falencias. Eso es de humanos, pero cuando tú haces las cosas a propósito, sin ética, por sacarle el dinero a los otros, engañando y robando, hay que aceptar, o sea, hay que lanzarle toda la ley. En este caso, pues eso es lo que está pasando en este momento. El caso de Juan del Rincón está en fiscalía, pero igual el insulto no ha cesado. Entonces, ese es pues mi aporte a la mesa y me parece muy importante lo que se ha hablado durante toda esta mesa redonda acerca del rigor, pero hay que unir rigor con ética. Es pues lo que yo pienso acerca de todo esto. Solo una cosa al respecto de lo que está diciendo Adriana, porque sé de qué sujeto estamos hablando, lo he sufrido en carnes 2 años. Eso tiene un nombre, se llama deshonestidad. Y hay personas que representan la deshonestidad profesional en este ámbito y en el de la legalidad, que es en el que se mueve dicho sujeto. Entonces, se retratan, y todos lo sabemos, y su prestigio queda a nivel del fango. Así que no hace más, no es necesario decir nada a este respecto, ellos sabrán. De acuerdo. Hay un comentario interesante que me parece que vale la pena tener en cuenta, que lo hace Daniel en el chat, y es el relacionado con la inteligencia artificial. Ese es un tema que ahora inunda todos los sectores, ¿sí? Y obviamente la genealogía no va a estar exenta de esto. La inteligencia artificial se nutre, ¿cierto?, de bases de datos y de fuentes, así como Wikipedia, digamos, ¿sí?, para dar respuesta a las preguntas que se le hacen al chat GPT, y etcétera, similares. Y siempre está expuesta a sesgos y a dar información que no es. Entonces, esta seguramente va a ser una herramienta que también va a tener que ver con la genealogía y que tendremos que enfrentar a futuro, ¿sí? No la hemos
todavía como asimilado, ni consultado, ni nada, pero si todavía no hay, ahí vamos a llegar. Y va a ser un tema también de discusión de pronto dentro de un año, creo yo. Eso daría para un debate entero. Pues, si les parece, damos paso a Verónica Castro, que estaba primera en la lista de preguntas. No, gracias, Iván. Bueno, yo estoy de acuerdo con los ponentes de la mesa redonda en cuanto a sus respuestas a las distintas preguntas, pero creo que también no hay que olvidar la tradición oral que tenemos de los pueblos originarios, de los africanos, e incluso de nuestros ancestros. Y esta habría que validarla, ¿cierto?, en lo posible con las fuentes documentales. Para mí, una de las cosas importantes también en la veracidad está la motivación intrínseca, que haya una motivación realmente permanente y que nazca desde un interés muy propio. Aparte de que la formación en los institutos, en las sociedades, creo que es básico y elemental, porque uno puede partir sin ser historiador ni tener una base, ¿cierto? Sino que como iniciarse como aficionado, pero debe tener una formación con personas que sepan más que uno. Y por eso es importante para mí las sociedades y los institutos donde uno se va formando poco a poco en las distintas cosas que se han dicho, en cómo buscar las fuentes documentales, la heráldica, la paleografía, saber cómo investigar. O sea, para mí es básico los institutos y las sociedades que creo que la CIGE, así como otras instituciones, lo cumplen a cabalidad. También la triangulación con las diversas fuentes. Por ejemplo, si en un árbol genealógico y tengo coincidencias con las pruebas de ADN, es una muestra de veracidad. Porque yo puedo decir que tengo un ancestro de X etnia, pero si en realidad no me sale nadie dentro del ADN, pues es posible que la veracidad llegó hasta ahí nomás. O sea, algo pasó que no es ese árbol. Por lo tanto, yo creo que eh, ese sería como mi aporte. Muchas Pero gracias. gracias, Vero. Mira que yo en ese punto tengo un planteamiento muy personal, sobre todo que acá en Colombia se está dando, digamos que ideologizando la- las ciencias sociales hacia unas tendencias u otras. Y aquí se está volviendo muy común. Acá acaba de pasar en Colombia la COP16, que es el cuidado del medio ambiente, y no sé qué, y tan, y entonces allá fueron solamente comunidades indígenas y negras invitadas como si fueran los únicos que saben cuidar el medio ambiente, son los únicos que tienen una relación o qué sé yo. Acá tuvimos un problema, Verónica, durísimo, de un grupo indígena pagado, porque fue pagado, que se vino y se tomó un parque emblemático de Bogotá que se llama el Parque Nacional. Tú te miras el muladar que dejaron, la porquería que dejaron, entonces yo lancé un mensaje en mis redes, esas sí las uso para eso, donde puse, inviten en la COP16 a los Emberá, que nos van a explicar muy bien cómo se cuidan los recursos naturales, por ejemplo, el Parque Nacional de Bogotá, y lo puse con puntos suspensivos. No te miras la cantidad de comentarios, pero sobre todo tan interesantes, no en contra, sino a favor de que es que los saberes ancestrales son hispánicos, negros, blancos. Los hispánicos tienen saberes ancestrales íberos, celtas, suevos, álabos, y tienen Roma, y tienen árabe y morisco y judío, y los británicos vikingo, y etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que el Pueblos tema originarios no existen. para mí el tema es que no deberíamos hablar de ancestralmente en algo, porque es que los seres humanos somos los únicos Homo sapiens sobre la Tierra que nos hemos diseminado en muchos sitios y que de manera, digamos que tenemos representación en etnias, eso sí es indudable. Pero gente más mestiza que los americanos creo que no somos en el mundo, y gracias al mestizaje primero celtíbero, Hispanoamérica. mejor dicho. Entonces yo considero
que sí es importante darle, es bueno dejar sentado que la ideología, se me olvidó hoy la palabra, que uno esté ideologizado puede también tener sus sesgos y sus problemas. Y el tema en las ciencias sociales es que nosotros debemos hablar en ciencias sociales, así somos en las ciencias duras de la ingeniería. Cuando 1 más 1 es 2, yo no puedo meter que no, ahora 1 más 1 es 3 o 1.5 porque no hay manera de que yo llegue por reducciones que 1 más 1 sea 2. Y fíjate que en genealogía necesitaba papá y mamá 1 más 1, 2. Y necesitaba 4 para que fueran mis abuelos y etcétera. Entonces el rigor y lo vuelvo y digo, lo ancestral. Primero ancestral mío son mis padres y mis abuelos. Son mis padres y mis abuelos más cercanos. Esos son mis ancestros más cercanos. Entonces es mi ancestralidad más, digamos, la idoneidad más cercana que tengo desde lo social, de cómo soy yo, cuáles son mis saberes, cuáles son, por qué soy como soy, mi idiosincrasia, etcétera, etcétera. Pero muchas gracias, Vero, porque sí nos haces también pensar desde otra perspectiva. Y bueno, y dejo para que los demás panelistas Andrés, y las disculpa, pero personas por eso comenten. estaba diciendo que eso habría que contrastarlo, ¿cierto?, con las fuentes documentales. ¿Te Claro, fijas? claro, Lo oral no queda en el aire. Eso debe claro, ser contrastado con alguna otra fuente. claro, claro Gracias. que sí, claro, Dos, claro que sí, a ti. dos cosas muy breves, brevísimo. Ese es el gran mal de las ciencias sociales. Siempre hemos sido pasto de las ideologías y me temo que lo seremos siempre. Hay que intentar desde nuestro punto ser neutrales en la medida que nuestro sesgo nos lo permita, que todos somos humanos y al final siempre nos vamos hacia un lado hacia otro. Pero respecto a lo de las fuentes, a lo mejor yo me expliqué mal o no lo transmití correctamente. Las fuentes orales son una fuente. Lo que pasa es que hay que saber que cada fuente tiene su categoría y tienen su fiabilidad. Entonces, yo nunca dejo de mencionar, por ejemplo, una fuente oral, incluso aquellas que no he podido comprobar. Lo que pasa es que no les doy el valor que le puedo dar a otro tipo de fuentes y lo tengo que indicar en mi trabajo. Pero una fuente oral tiene la misma validez. Tiene validez, no la misma, pero tiene validez que otras fuentes diferentes. Sí. Y además, incluso a veces es el elemento a partir del cual nos inicia la investigación, la fuente oral. O sea que es importante, evidentemente, con ciertas reservas, hay que contrastarla, como no puede ser de otra forma, porque además tiene, la fuente oral sí que tiene sesgo. Bueno, la fuente escrita también tiene sesgo, las cosas como son. Y es Pero la parte fuente de la oral, historia. Es parte de la historia efectivamente. familiar, porque es lo que tú heredas, es el conocimiento que se ha ido transmitiendo. Otra cosa es que sea cierto, pero tú tienes que intentar comprobarlo. Le damos la palabra a María Montórfano y después a Sol Triano. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Un comentario que es que acá en Argentina también hubo una persona conocida que arrancó hojas, partes de un documento en el Archivo General de la Nación, y los institutos no hicieron nada, las asociaciones, con lo cual para mí cuando hay un delito, un fraude, la asociación que no dice nada es cómplice. Me parece que es como admitir que eso también es válido al no. Pero bueno, esa es mi forma de pensar. Mi pregunta vino del inicio de la charla, cuando empezó a hablar Andrés, que mencionaste que, no sé si entendí mal, o mencionaste que las conjeturas valen para una investigación genealógica escrita, digamos. Sí, sí, Quizás. tal cual lo estás diciendo tú, uno debe plantear hipótesis de trabajo. Porque yo tengo un caso de un libro que estoy escribiendo hace 10 años y una rama, no, el acta de matrimonio está mal el nombre de la madre y no, el archivo donde está el sucesorio no me deja verlo, que es en la provincia de Buenos Aires. No puedo, no quiero terminar el trabajo porque me gustaría esa rama, porque todas las otras están muy arriba, esa rama no la puedo documentar. Entonces, ustedes dicen que admitirían una conjetura en una publicación.
como que yo no me atrevo a publicarla porque sería una conjetura decir de quién desciende, pero Yo sí la daría por buena, pero siempre indicando que es una hipótesis. Claro. No le daría el mismo peso que al resto de la investigación, porque el resto de la investigación lo has podido comprobar, pero tú tienes una hipótesis y la planteas. Y en este caso, por estos documentos, podríamos suponer que esta rama pero no hemos podido comprobarlo documentalmente. Queda en el aire para futuras investigaciones. Y te curas en salud. Es ser riguroso con lo que uno obtiene, pero una conjetura sí. De hecho, es el valor del historiador o del genealogista, el tener la capacidad de, por estas eventualidades, por estos motivos, creo que esto puede ser así, pero no hemos podido comprobar. yo Sí. quiero ser muy rigurosa en lo que escribo. Por eso es como que ese pedacito lo tengo ahí parado, pero bueno, si los mayores me dicen que se puede poner algo así, les haré caso. Claro que sí, Hazlo, María, lo puedes porque es que hacer. o si no es Dale, como cuando María. uno dice, yo quiero hacer toda mi genealogía. No, se encuentra uno con ramas que no consigue avanzar, que no consigue probar, pero lo valioso es eso, que lo plantees como una posible teoría, explicar lo más posible y más adelante seguramente o puedes completarlo o alguien es eso, o para alguien eso es de utilidad. Fíjate, Analía, Bueno, que la postulación de una hipótesis parte de una pregunta. Cuando tú haces una pregunta es porque tienes una duda frente a algo. Eso no está resuelto. Y puede que no se resuelva en mucho tiempo, además. Puede pasar. sí, gracias. Vale. Pues Sol Triano. Un segundo, perdón, porque si escribo por chat no me leen. Un saludo a Santiago Roca, que hace años que lo conozco y bueno, habíamos perdido el contacto. Muy bien. Pues Sol, cuando tú quieras. Bueno, nada, estoy muy contenta, muy feliz de escucharlos. Realmente fue muy nutritivo el escuchar el intercambio, ¿no? Había mucho de algunas cuestiones que también atraviesan otras ciencias como la sociología, de donde provengo, pero otras también que me sorprenden. A mí me gustaría, dentro de esos pilares que ustedes fueron sumando, ¿no? En cuanto al estudio, a un buen estudio genealógico, me gustaría traer una palabra que dentro de lo que es la sociología y la metodología de la investigación en ciencias sociales desde la sociología nos suena mucho, tal vez no se utiliza o no es muy utilizada en lo que uno encuentra como estudios académicos normalmente, pero es la palabra serendipity, que es en inglés, no sé cómo se traduce. Quería traerla porque me parece que hace referencia a, en el momento en que nos encontramos con una fuente, tener siempre la mirada dispuesta a encontrar lo que no estábamos buscando, ¿no? Ese trabajo, esa mirada lúdica que no tiene nada que ver con la falta de rigurosidad, pero que de repente es la posibilidad de abrir preguntas, ¿no? A cimentar y a empezar a pensar en una hipótesis, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a mirar un acta de registro civil, bueno, muchas veces la motivación inicial es el tema de la reconstrucción de una ciudadanía. Un acta de registro civil tiene una cantidad de información, digamos, yo lo fui descubriendo en la posibilidad de ejercitar ese ojo, ¿no? O sea, de todas las actas que firmaba mi bisnono, en realidad no las firmaba él, porque el registrador civil decía, porque no sabe leer ni escribir, entonces por él firma otro, ¿no? Mi familia fue ágrafa durante muchas generaciones y todo el tiempo en las actas dice, porque no sabe leer ni escribir, ¿no? Eso me saltó a la vista como un elemento que me está permitiendo empezar a mirar
lo que dicen las actas de la vida de estos ancestros, y es lo que le empieza a dar volumen y es lo que empieza a ser interesante que uno quiera y tenga ganas de escribir sobre eso, ¿no? Así que para mí esa palabra es siempre una brújula, me parece interesantísima. La placa de un cementerio puede decirnos mucho, ¿no? Bueno, lo que nos traía Walter de los diarios. Me parece una brújula, esa palabra para la construcción de un estudio. Y después, bueno, más allá de todas estas cosas que nos amargan, ¿no? Que es el tema de los que plagian o de todas estas cuestiones, de los que tienen poder y tienen el poder de la palabra en los espacios donde transitamos y nos amargan. Yo a eso yo me gustaría oponerle el tema del trabajo voluntario, el poder de las redes en este sentido, en esto que está aconteciendo ahora, que sepan que muchos de nosotros entramos a este campo, estamos entrando a este campo y con ganas de alimentarnos de muchas maneras. Entonces, hay muchas, digamos, posibilidades cómo se puede estos espacios y la propia organización, la propia CIG, cómo puede habilitar o aprovechar estas ganas, ¿no? De muchos de nosotros de formar parte, por ahí de manera voluntaria, ¿no? De un estudio, de estar allí en alguna cuestión, en algún estudio particular y específico, y bueno, y en eso nutrirnos, ¿no? Alimentarnos de este campo, ¿no? Bueno, gracias, me extendí mucho, gracias. No, Sol, a ti por el contrario, y qué maravilla, y que te quiero responder algo que para mí es crucial. Yo me he movido en áreas del conocimiento muy distintas, muy amplias, ¿no? Muy distintas, y tengo en casa además otras más, señora e hija, psicólogas, hijos, administradores y un fotógrafo, y etcétera, etcétera. O sea, que tengo una cantidad de diálogos diferentes. Y mira que a mí me ha parecido siempre las ciencias de hoy están carentes de una cosa que para mí va a ser fundamental en el futuro más inmediato, y es cómo van a ser el diálogo entre ellas. Por ejemplo, el decimonómico, que crea todas las ciencias sociales duras, sociología, antropología, arqueología, historia, etcétera, etcétera, la consolidación de ciencias importantes como la economía y otras, digamos que se ensimismaron tanto en sus conocimientos, sus capacidades, qué sé yo, que perdieron la capacidad de dialogar con las otras. Y tú no te miras lo que a mí me enriquece sentarme a hablar con mis amigos sociólogos, antropólogos, filósofos, porque inclusive a veces con los mismos historiadores me doy cuenta que estamos en terreno árido, porque estamos hablando de lo mismo. No estamos haciendo eco de lo que nos queremos decir, y más bien deberíamos tratar de entender y oír desde múltiples visiones que tienen sus virtudes, también tendrán sus pormenores. Yo sé que a otras ciencias ven a la historia como los señores de la rigurosidad, los señores que no admiten nada y que no admiten una cosa y la otra, y por el contrario, creo que los historiadores de hoy son personas, por lo menos en la nueva historia, tiene que haber ya una cabida y un espacio muy grande. Y fíjate que este espacio de la CIG es un espacio que ha permitido diálogos de saberes, pero desde de todo, ya no solo son, ya no sobrepasamos a las genealogías, pero 100%, y ahora ya estamos escuchándonos desde la medicina, desde la ingeniería, desde la historia, desde la economía, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que ese aporte que tú acabas de hacer es pero fundamental, porque pega mucho con lo que nos planteaba Verónica hace un ratico, y es la manera como el ser humano ha evolucionado siempre es a través de lo oral. Ya nos lo dijeron clarísimo Juanjo, Luis, es decir, esa es una forma fundamental de empezar a construir en lo genealógico. No es la única, pero que nutre, y que es importantísimo que desde la genealogía abramos a diálogos de muchos saberes. Mira, estoy contigo 100%. Dos cosas muy breves. Uno, la genealogía es una ciencia humana y por lo tanto es una ciencia transversal. Y esto de aquí no me van a mover. Dos,
serendipia, que tire la primera piedra aquel que esté libre de una serendipia cuando investigamos en ciencias sociales, porque es que uno está buscando en un protocolo y se encuentra cosas que no está buscando. Incluso de personas que a lo mejor en ese momento no le interesan y después se convierten en un artículo o incluso en un libro a veces. O sea que la serendipia es parte de nuestro trabajo. Es el pan nuestro de cada día. Bueno, pues damos la palabra ahora a Carlos Gracia, después Mariano Alvarado y Camilo Rubio. Buenas tardes, gracias Mariano. Y en primer lugar, pedirles disculpas por mi desafortunada intervención del principio. Eso me pasa por no estar atento a las normas. Solo quiero comentar varias cosas de forma muy rápida para que haya tiempo para todo el mundo. Y en primer lugar, también pedirles disculpas por mi osadía y mostrar mi opinión de aficionado en este foro con este nivel que hay. Entonces, bueno, pues sí, soy un poco osado, pero yo creo que también la osadía obtiene buenos resultados. En primer lugar, respecto al método científico, es muy curioso que ciencias tan dispares como la genealogía o, por ejemplo, la psicología, que me consta que hay personas que son profesionales en ese campo aquí, no están tan alejadas. En evaluación psicológica lo primero que se hace es establecer el motivo de la demanda, es decir, lo que decía Mariano, buscar la excusa para hacer tu publicación o tu investigación. Luego hay que hacer hipótesis basadas evidentemente en evidencia científica, igual que ocurre aquí. Tenemos que hacer hipótesis pero basadas en una intuición, en un hecho o en algo sostenible, ¿no? Luego también la importancia que tiene organizaciones como la SIGE. Desde que Aristóteles estableciera las bases del método científico, a diferencia de Platón, recordemos que es en el siglo XVII cuando con Bacon o Descartes ya se empieza a institucionalizar el método y gracias a las sociedades científicas. Por tanto, son fundamentales en todo esto. Y la SIGE y otras pues obedecen y tienen una importancia fundamental y trascendente. En lo relativo a redes sociales, sí que es cierto que es un debate que podría dar para horas y horas, ¿no? Yo creo, en mi humilde opinión, que es uno de los problemas que a los que aludía Juanjo, que la figura de autoridad se ha sustituido. Ahora cualquier persona es emisora de información y las redes sociales el problema que le dan una visibilidad que antes no tenían. Antes que la persona que era un poco rarita, por decirlo suavemente, pues lo sabían en su pueblo y en su familia. Ahora llega a 1.000 millones de personas. Entonces, dentro de esos 1.000 millones de personas siempre encuentra a congéneres con su misma opinión que amplifican eso. Y eso ocurre también en cuanto a las ciencias. Y yo creo que es vano intentar argumentar con esas personas o con terraplanistas, por ejemplo. El esfuerzo que supone no justifica, a esa persona nunca se va a convencer, ¿no? Entonces hay muchas veces que el debate, a mi modo de ver, es estéril. Ahora, tampoco hay que criminalizar, digamos, a 100% las redes sociales. Tienen también sus cosas buenas. Yo, por serendipia en las redes sociales, encontré a la SIGE, que está resultando fundamental en una faceta de mi vida, ¿no? Y por último, y para acabar, en cuanto a lo que comentábamos de estas personas deshonestas o investigadores que no tienen, bueno, pues moral quizá, ¿no? Yo creo que puede tener relación, al menos en España, con que la figura profesional del genealogista no está reglada. No hay ninguna Claro. entidad, ningún colegio profesional, ni ninguna entidad que auspicie una deontología dentro de la profesión y que tome sus medidas. Y bueno, pues ¿quién pone el cascabel al gato? No hay ningún responsable quizá, ¿no? Incluso voy más allá. En las entidades que sí que tienen sus comités de éticas y su código deontológico bien marcado, como puede ser el caso, me viene a la cabeza, de una universidad castellana en España, pues su rector lleva meses que está siendo puesto en entredicho porque sus investigaciones y sus publicaciones pues parece ser que están falseadas, ¿no? Para aumentar su currículum investigador. Y no ha sido la propia universidad quien haya iniciado ese trámite contra esta persona. Ha tenido que ser el Comité Español de Ética de la Investigación quien pide un informe y que lo ponga en manifiesto. Por tanto, incluso aún con entidades tan importantes como una universidad, no están exentas de este tipo de peligro. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por permitirme participar y escuchar mis peregrinas opiniones. Empiezo, Enhorabuena que he visto a tus Juan José y palabras. Andrés. No, dale, por Perdonadme, favor. Andrés. Carlos, gracias. Has abierto un melón.
has abierto un melón. Mira, en el mundo académico es un lobby y el que es profesor universitario lo sabe. Entonces, partiendo de esa base, lo que cuentas, que sé de lo que estás hablando, tiene tela. Que la universidad haya sido incapaz de manifestarse, eso es para colgarlos del puente. ¿Estamos? Vamos, totalmente de acuerdo. O sea, es increíble que esto en este país, en este mundo, esto suceda. Y es verdad lo de que falta falta arreglarlo, quiero decir. Es verdad que hay alguna universidad que ofrece algún curso, alguna escuela de genealogía inmobiliaria. Hablo, por ejemplo, de España, ¿vale? Pero es verdad que la rigurosidad, para esa rigurosidad, lo que necesita es un respaldo académico y no de una sociedad que es verdad que tiene unas bases y unos estatutos. No, necesita un conocimiento reglado. Ese es el problema, que como no hay un conocimiento reglado, el acceso a la genealogía es libre. ¿Eso es bueno? Sí, pero tiene sus peligros, como esto, que como no está arreglado, pues aquí cualquiera puede decir cualquier tontería, se lo inventa y no pasa nada. Y a la gente dice, bueno, si es que eso no hace daño. Bueno, depende. Yo, por ejemplo, a mí eso, vamos, yo el que miente, no digo de cortarle la lengua como la ley del talión, pero igual había que darle un toque. No, es que es verdad. Es que, además es que somos muy laxos. Con el tema de cuando reprimimos a alguien que se equivoca a sabiendas, no, vamos a darle una segunda oportunidad. Parece que es que el principio de la peligrosidad, ese ya se ha perdido. No, perdón, estamos en un momento un poco complicado a nivel como sociedad, en todas las partes del mundo, ¿vale? Y en España, sobre todo, tenemos un momento político muy complicado y todo eso está generando un caldo de cultivo. Entonces, hay que andarse con mucho ojo. Y cuando uno se equivoca, y a sabiendas hay que decirle que eso no se puede hacer con los medios que sean necesarios. Me da igual que sean éticos o legales, pero hay que hacerlo. Porque es que si no le estás dando una palmada en la espalda. Decía antes, creo que era Analia, que cuando tú no reprimes una conducta, estás mostrando que estás en connivencia con esa conducta. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú matas a alguien, lo metes a la cárcel, ¿no? Pues esto es igual. Cuando tú te equivocas a propósito y lo haces con dolo y lo haces para lucrarte, tienes que ir a por él. Porque es que además pasa otra cosa, y es que resulta que el mundo académico, y me retorno al principio cuando te he dicho que has abierto un melón, aquí lo único que importa es producir, publicar. Y da igual si está copiado, si tiene un cierto conocimiento técnico, si está bien estructurado, si está bien escrito. Eso da lo mismo. No perdone usted. O sea, tiene que haber un filtro y ese filtro tiene que estar reglado. No podemos dejar que, como resulta que es que aquí, por ejemplo, en España la NEC es la que reconoce, aquí yo me dedico, aquí lo que importa es publicar y yo a mansalva artículos. No, perdone usted. No es posible que usted publique 5 artículos de investigación de la máxima rigurosidad en 5 revistas de prestigio totalmente diferentes, con 5 temáticas totalmente diferentes y todo Q1. No, perdone usted, no, eso no puede ser. No me lo creo. Entonces hay que poner límites, porque los límites son buenos. Mira, Juan Luis, que lo que le iba yo a responder a Carlos es, yo me muevo en un mundo científico muy interesante que es el de la astronomía. Nada que ver con la astrología ni con mi ascendiente en Tauro y en Aries, sino astronomía pura y dura. Y la astronomía pura y dura no necesita que uno haya estudiado nada. De hecho, uno no tiene que ser científico, no tiene que ser ni físico, ni ingeniero. Cualquier persona que mire hacia el cielo y haga una observación y diga algo que tiene una coherencia es astrónomo. Entonces, en eso estoy contigo cuando le dices Juan Luis a Carlos que abrió un melón, pero de tamañas proporciones. Que pues yo recomiendo, ya en aras de que estamos ya cerrando, pero que pueda ser inclusive Mariano uno de nuestras tertulias. Propongo yo. Pues sí, sin duda, tendrá que ser una tertulia, el tema de una de nuestras tertulias de los miércoles. Bueno, Mariano Alvarado tenía ahora la palabra. Después de Mariano, Camil Rull, y después teníamos a María Gómez Sosa. Y bueno, estamos ya fuera del horario establecido, así que con María Gómez Sosa
creo que vamos a terminar esta mesa redonda. Mariano, cuando tú quieras. Bueno, yo aquí como aficionado número 2 quería destacar lo que es la herramienta de la tecnología que ha sido para mí fundamental a la hora de investigar. Por lo pronto yo arranqué con mi tatarabuelo, que era José Victoriano Cabral. Yo sabía que había sido el primer presidente y fundador del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, pero es gracias a la tecnología que pude saber que había 200 años de notarios, de escribanos, ya hasta el siglo XVII, y también es gracias a la tecnología que he podido encontrar, y a las páginas de genealogía, he podido encontrar que estaba toda la genealogía estudiada, entre otros genealogistas, historiadores, por Ernesto Álvarez Uriondo, que está aquí presente, aunque no está ahí en off, que es un genealogista, historiador de Tucumán, y también por el cual pude también, y gracias a poder unir los datos que tenía por tradición oral, la otra parte, no solamente de los Cabral, sino por mi rama paterna, por los Padilla. Y también, gracias a la tecnología, pude dar también con artículos de Mariano Villela Sánchez Viamonte, porque yo había encontrado que teníamos algún antepasado en común. Luego pude encontrar también las páginas de Facebook, y a los inicios de la pandemia también aficionarme más y recabar más datos para poder encontrar mis antepasados y aprender muchos trucos para poder indexar antepasados, registros que están en Family Search, en Genianet sobre todo, que es donde tengo yo mi genealogía y donde está en la de Ernesto Álvarez Uriondo, la de Marcos, también estudia la de Marcos Belgrano. Bueno, también quería no contradecirlo, ¿no? Pero que sí ha habido nobles y sí ha habido en América, que, bueno, mis antepasados están en América desde el siglo XVI. La genealogía de los Cabral de Melo lo puede corroborar Mariano, lo puede corroborar Analía Montoforfano, perdón. La genealogía de los Cabral de Melo está ampliamente estudiada, descienden una cantidad de presidentes, hasta Borges, la reina máxima, actual reina de Holanda, también toma el linaje real por los Cabral de Melo. En fin, la genealogía de los Cabrera, la de los Bea y Aragón, la de los Mejía y Mirabal, Arcañadas y Murguía, están plenamente estudiadas no solamente por Ernesto Álvarez, y figuran en muchos libros de historia argentina que yo los estudiaba en el colegio, y para mí todo esto ha sido, como aficionado, un gran descubrimiento, porque me he reencontrado con todos los personajes de la historia que estudiaba en el colegio. Y no solamente eso, sino que por varias ramas he podido cruzar el charco y he podido seguir hasta Pedro I Inés de Castro, hasta Enrique II de Castilla, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí ha sido un gran descubrimiento y, bueno, yo me siento muy afortunado porque he encontrado que está, en el caso de mis antepasados, hay muchas cosas que están muy estudiadas. En otras partes no, tengo muchas lagunas, se corta por muchos sitios, pero por otros sitios, bueno, se remonta muy atrás en la historia, ¿no? Incluso, bueno, he visto lo de Gaspar Fructuoso, libros, me he encontrado con libros en internet, con artículos, he podido corregir la genealogía de Carlos Calvo, que también era una referencia que yo había visto en las fotocopias correspondientes a la familia Cabral, que estaba
mi abuelo hasta Margarita Cabral de Melo. He visto que había un error que decía, una era Martínez de la Bárcega Ocariz, decía Calvo, y no era Ocariz, era Arauz, y descubrí, gracias a un boletín de la Academia de Ciencias Genealógicas de Argentina, de un calvo también, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero he visto que estaba bien documentada en la afiliación. Bueno, no quería olvidarme también de José Miguel de la Cerda Merino, que contactó, gracias a estar en los foros de genealogía con Mariano, con el presidente de esta sociedad, porque al saber que yo era Alvarado, quería saber, ¿no? Bueno, yo les comenté, nos pusimos en contacto, yo había llegado hasta mi tatarabuelo Epifanio, y él me dio desde Epifanio hasta el siglo XVII, con una posible ascendencia un poco más allá a otro conquistador que era con Valdivia. Bueno, para mí fue toda una cosa increíble, porque además está con toda la documentación de los registros, de las parroquias, o sea que en mi caso me he sentido muy afortunado por todo lo que he encontrado, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que es para mí muy emocionante poder remontarme en la historia, no solamente de mi tierra, sino de América y más allá, porque, bueno, hay en mi familia hay el hermano de una antepasada fue un portugués descubridor de las Islas de las Mariano, Hormigas, de las Azores, recuerda que estamos fuera de tiempo, etcétera. aún quedan 2 preguntas. Bueno, nada más que Gonzalo Velo Cabral, descubridor de uno de los descubridores de las Azores, hermano de una antepasada mía, Violante Cabral de Melo. Bueno, pues nada más, solamente gracias a la tecnología he podido aprender muchas cosas y ver muchos documentos también, ¿no? O sea que Creo que desde todos aquí, entendemos y compartimos ese sentimiento, esa dicha de encontrar información. Estupendo. Pues tenía la palabra Marianelli, una intervención muy breve, porque estamos ya casi 20 minutos fuera de tiempo. Iván, perdón, ¿Sí? Solo quiero dejar una inquietud y es el hecho de que hemos hablado todo este tiempo y estoy totalmente de acuerdo de la veracidad de las fuentes, pero resulta que también es la pregunta que quiero hacerles y es el hecho de que hasta dónde yo tengo derecho de expresar la veracidad de la fuente, un hecho que suele o puede ser doloroso para un grupo familiar. Específicamente me refiero a un hecho de 1950 y ahora que entré en este proceso de investigar la genealogía, me doy cuenta que de la familia la única que tiene todos los hechos y eso pues porque los he estado investigando soy yo. Entonces, ¿qué permiso tengo de ir a decirle a mis primos, a mis tíos, esto fue así, así, y no como ustedes lo dicen? Eso incluye que un apellido no sea mi apellido, por ejemplo. Quiero dejar esa pregunta y tal vez para resolverla en otro escenario, pero esa es una inquietud respecto del derecho a revelar las fuentes. Si tú descubres algo que efectivamente contradice la memoria familiar, no es que tengas la obligación de ir a desmentir a nadie. Eres sabedora de una realidad que has podido comprobar. Si los demás quieren creerlo o no, es problema de cada cual. Tampoco tienes por qué abrir una guerra familiar para demostrar algo. Cuando hablamos a nivel o a título personal, cada cual que haga lo que le dé la gana y piense lo que quiera. Otra cosa es cuando ya tú decidas publicar algo, ya sea a nivel académico o a nivel particular tuyo, pues ahí es donde tú tienes que ser veraz contigo misma y con las investigaciones que has hecho. Que tus primos o el familiar de tú no se lo cree o no se lo cree, pues ya está fuera de tu alcance. Yo creo que también hay que tener delicadeza y tacto con información que pueda lastimar a miembros de la familia.
De pronto pueden ser cosas que se pueden guardar para ciertos ámbitos investigativos, pero sobre todo, si es muy reciente o lo que sea, debe quedar documentada de pronto para otra generación, así como hemos recibido nosotros mucha información genealógica de gente que ya nos ha precedido y muerto. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, en la historia se esperan 50 años para poder investigar y poder hacer cualquier tipo de afirmación. No digo que María espere 50 años, pero si la información es delicada, Ya no habría que podría. valorar. No digo que Tengo esperes, María, pero 64, que, ya no me da. bueno, Lo dejaré documentado como pero dice María. puedes dejarlo documentado y, bueno, si no es una cosa que te vaya la vida en ello, no pasa nada, quiero decir. La verdad es la verdad. Y Y ya sobre está. todo las fuentes, de dónde tomaste esa información va a ser lo más valioso, porque el día de mañana se pueden validar o se pueden confrontar o se pueden cambiar. Ok, gracias. Bueno, Así es. pues yo creo que ya nos hemos pasado bastante del tiempo asignado a esta mesa redonda. Quiero agradecer a los participantes, eh, bueno, pues toda su actuación en el día de hoy, no solo, bueno, en el día de hoy y en el de ayer, no solo en las charlas que han dado en el encuentro, sino también aquí, las ideas que nos han aportado hoy. Yo creo que de esta mesa redonda, pues han quedado ahí unas ideas interesantes y seguro que, bueno, darán sus frutos, ¿no? Así que, bueno, agradecerles a todos. Ahora, bueno, ya porque estamos fuera de tiempo, en un par de minutos tendremos la clausura de este encuentro y, bueno, darles a todos las gracias y en 2 minutos ya empezaremos la clausura del encuentro. Muchísimas gracias a todos.